Ella estaba parada frente a las enormes puertas de madera de la iglesia, la mano derecha congelada en la manija dorada, el velo de encaje francés cayendo en cascada por su espalda. El vestido costó $150,000. Las orquídeas blancas importadas en su cabello vinieron en avión desde Holanda. 200 invitados esperaban del otro lado. Todo estaba perfecto, absolutamente perfecto, hasta que oyó su voz atravesar la madera. Ella no tiene la menor idea de que solo estoy haciendo esto por el dinero de su padre. El mundo se detuvo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, como si la tierra hubiera decidido tragarla ahí mismo. La risa que vino después era de su mejor amigo, Miguel. Esa risa que ella siempre había encontrado cálida, familiar, ahora sonaba como vidrio rompiéndose. Colega, eres un genio. Te casas con ella, esperas 6 meses y cuando el viejo muera, te quedas con todo. Exactamente. La idiota está tan enamorada que ni se da cuenta. Es casi triste, casi triste. En ese instante Elena tuvo una opción. Podía correr, simplemente desaparecer, dejar a todos preguntándose dónde había ido la novia. O podía hacer algo que Carlos nunca esperaría, algo que cambiaría todo. Esas 2 palabras atravesaron su pecho como cuchillas afiladas. Recordó la mañana de ese día, apenas 6 horas atrás, cuando despertó rodeada de sus hermanas y primas, todas riendo, trenzándole el cabello, pasándole aceites perfumados por la piel. La casa estaba llena de música, de alegría, de mujeres que la amaban preparándola para el día más importante de su vida. Su madre había sostenido sus manos esa mañana, los ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. Elena, mi hija, elegiste bien. Este hombre te hará feliz. Lo veo en sus ojos cuando te mira. Ella creyó. Ay, cómo creyó. Conoció a Carlos en una fiesta de caridad hace 2 años. Él estaba al otro lado del salón, usando un smoking que parecía haber sido cosido directamente a su cuerpo. Alto, de hombros anchos, con esa sonrisa que hacía que las personas a su alrededor se detuvieran para mirarlo. Cuando él atravesó el salón hacia ella, Elena sintió como si fuera la única persona en el mundo. Eres la mujer más bella que he visto. Fueron sus primeras palabras. No lo eran, pero ella aún no lo sabía. Él la cortejó como en las películas antiguas. Flores todas las semanas. Cenas en restaurantes donde los camareros sabían su nombre. Mensajes de buenos días que hacían que su corazón se acelerara. Y 6 meses después, cuando se arrodilló en una playa privada durante la puesta de sol con un cuarteto de cuerdas tocando de fondo, ella dijo sí antes de ver el anillo. Un anillo de 5 quilates que, ella ahora se daba cuenta, fue comprado con la tarjeta de crédito de su padre. Del otro lado de la puerta, Carlos continuaba hablando, su voz cargada de una arrogancia que ella nunca había oído antes. La mejor parte, el padre de ella tiene 72 años. Problema del corazón. Los médicos le dieron máximo 2 años. Solo necesito aguantar esta farsa de matrimonio feliz hasta entonces. Y después, libertad. Con $20 millones en el banco. ¿Y si se entera? ¿Enterarse de qué? Es completamente ingenua. Cree que el mundo está hecho de cuentos de hadas. Ayer me mostraba nombres de bebés. Bebés. Como si fuera a desperdiciar mi vida con niños llorando. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella. No era solo el corazón. Era algo más profundo. La imagen que tenía de sí misma. La chica inteligente que se graduó con honores. La mujer que construyó su propia empresa de consultoría a los 24 años. La hija que su padre miraba con orgullo. Idiota. Ingenua. Farsa. Las palabras resonaban en su mente como campanas fúnebres. Debería estar adentro ahora, caminando por el pasillo central al sonido de un órgano. 200 personas de pie, sonriéndole. Su padre la esperaba del otro lado de esas puertas, listo para entregarla al hombre que él creía que era digno de su hija. Su padre, el hombre que trabajó 60 horas a la semana durante 40 años para construir un imperio de la nada. El hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que lloró cuando entró a la universidad, que aún la llamaba mi rayo de sol. El hombre al que Marcus quería ver muerto para poder robar todo lo que él había construido. Las lágrimas calientes corrían por su rostro, arruinando el maquillaje que tardó 3 horas en perfeccionar. Intentó limpiarlas rápidamente, pero seguían llegando. Quería correr. Quería arrancar ese vestido ridículamente caro, esas flores estúpidas, y desaparecer. Ir a algún lugar donde nadie conociera su nombre, donde ella no fuera la idiota que casi se casa con un hombre que la veía como una inversión financiera. Podía hacerlo. Había una puerta lateral a solo 10 metros de distancia. Podía salir, llamar a un taxi, ir al aeropuerto. Su pasaporte estaba en casa. Podía estar en otro país antes de que alguien se diera cuenta de que se había ido. Pero entonces escuchó la voz de Carlos nuevamente. Honestamente, la parte más difícil fue fingir que me importaban esas conversaciones interminables de ella sobre valores familiares e integridad, como si eso pagara las cuentas.
Ella vive en ese mundo de fantasía donde las personas son buenas y el amor lo conquista todo. Miguel rió. Y estás a punto de darle una dosis de realidad. Alguien tiene que hacerlo. Algo cambió en el rostro de Elena en ese momento. Las lágrimas se detuvieron. El dolor aún estaba ahí, desgarrando su pecho por dentro, pero ahora había algo más. Algo frío, algo afilado, una ira cristalina. No era la rabia explosiva que hace que la gente grite. Era la rabia silenciosa. La rabia que piensa. La rabia que planea venganza perfecta. Y Elena Martínez sabía exactamente cómo darle a Carlos lo que se merecía. ¿Él quería el dinero de su padre? ¿Creía que era demasiado ingenua para darse cuenta? ¿Creía que podía manipularla, usar su amor como una herramienta y salir ileso? Pensó en todas las veces que canceló planes porque estaba ocupado trabajando. Ahora se preguntaba con quién estaba realmente. Pensó en todas las veces que pidió dinero prestado temporalmente para inversiones, dinero que nunca fue devuelto. Pensó en la forma en que siempre dirigía las conversaciones hacia las finanzas de su padre, haciendo preguntas casuales sobre testamentos y herencias. Las señales estaban todas allí. Ella simplemente no quiso verlas. Pero ahora veía todo con una claridad cristalina y cruel. Al otro lado de la puerta, escuchaba a los invitados acomodarse. El murmullo de conversaciones animadas, alguien probando el micrófono. En algún lugar allá dentro, su madre estaba sentada en la primera fila, un pañuelo ya en sus manos para las lágrimas felices que derramaría. Su padre estaría verificando el reloj, preparándose para venir a buscarla. Todas esas personas, 200 testigos, amigos, familia, colegas de trabajo, todos esperando ver a Elena Martínez convertirse en Elena Rodríguez en una ceremonia que costó $150,000. $150,000 para una farsa. Ella podría exponerlo ahora. Podría abrir esas puertas y gritar la verdad para que todos escucharan. Pero ¿dónde estaba la justicia en eso? Él estaría avergonzado por algunos meses. Luego seguiría adelante. Encontraría otra mujer ingenua para engañar. Otra familia para robar. No era suficiente. Se acordó de algo que su abuela solía decir. Una mujer que sobrevivió a 3 dictadores y 2 guerras. La venganza tomada fría no es solo más dulce, es más efectiva. Elena miró su reflejo en la ventana de vidrio al lado de la puerta. El vestido de encaje, el velo, las orquídeas. Se veía exactamente como debería verse. Una novia radiante a punto de comenzar su nueva vida. Perfecta. Respiró profundamente, alisó las arrugas invisibles del vestido, ajustó la postura. Verificó el maquillaje en un pequeño espejo de mano. Las lágrimas habían manchado un poco el rímel, pero nada que no pudiera repararse. Trabajó rápidamente, sus dedos firmes y precisos, hasta que su rostro estuvo impecable nuevamente. Hermosa, compuesta, confiada, exactamente como debería estar una novia. Al otro lado de la puerta, Carlos estaba diciendo algo sobre un coche nuevo que planeaba comprar con su dinero. Ya no le importaba. Él podría planear lo que quisiera. Ninguno de esos planes se haría realidad. Porque Elena Martínez no era la ingenua idiota que él pensaba que era. Era la hija de Rafael Martínez, un hombre que construyó un imperio de la nada. Tenía su sangre, su inteligencia, y ahora su rabia fría y calculada. ¿Carlos quería jugar jueguecitos? Ella le mostraría que era un juego de verdad. Ajustó el ramo de rosas blancas en sus manos. Verificó los zapatos. Alisó el velo una última vez. Entonces, con un movimiento que parecía perfectamente sereno, perfectamente normal, extendió la mano y empujó la puerta de la iglesia. Las bisagras hicieron un sonido suave al abrirse. Carlos y Miguel se giraron bruscamente, sus expresiones transformándose de culpa a pánico en una fracción de segundo. Pero Elena ya no los estaba mirando. Estaba mirando el pasillo frente a ella, donde 200 personas comenzaban a levantarse, donde la música comenzaba a sonar, donde su padre estaba esperando con lágrimas en los ojos y una sonrisa en su rostro. Ella sonrió. No era la sonrisa tímida y feliz que había practicado en el espejo. Era algo más, algo que hizo que Carlos retrocediera un paso. «Mi amor», dijo, su voz dulce como miel envenenada, «es hora». La capilla explotó en murmullos de admiración cuando finalmente apareció al final del pasillo. El vestido blanco fluía como agua a su alrededor. Cada perla bordada capturaba la luz de los candelabros, transformándola en una visión etérea. Pero no era solo el vestido lo que dejaba sin aliento a los invitados. Era la manera en que caminaba. Cabeza erguida, hombros hacia atrás, una leve sonrisa en los labios. No había lágrimas de alegría. No había temblor en las manos. Solo una calma perturbadora, casi sobrenatural. El novio respiró profundamente aliviado. Por un momento horrible,
Había pensado que ella pudiera haber escuchado. Pero mírala, radiante, serena, claramente demasiado emocionada para hablar. Ajustó la corbata y sonrió. Esa sonrisa encantadora que usaba cuando necesitaba convencer a alguien de algo. Siempre funcionaba, pero si hubiera mirado más de cerca, habría notado algo extraño. Sus ojos no tenían el brillo soñador típico de una novia enamorada. Eran ojos calculadores, ojos que habían visto demasiado, ojos que sabían exactamente qué estaban haciendo. Ella llegó al altar y tomó sus manos, cálidas, suaves. Las mismas manos que habían sostenido las de ella mientras juraba amor eterno. Las mismas manos que, apenas media hora antes, habían tocado a otra persona mientras él se reía de su ingenuidad. El sacerdote comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Amados, estamos reunidos aquí hoy ante Dios y estos testigos para unir a este hombre y esta mujer en sagrado matrimonio. Sagrado. La palabra resonó en su mente como una broma cruel, pero mantuvo la sonrisa, mantuvo la compostura, porque tenía un plan, y nada, absolutamente nada, la haría desviarse de él. El sacerdote continuó, su voz monótona hablando sobre las virtudes del matrimonio. Fidelidad, honestidad, respeto mutuo. Cada palabra era una farsa, pero los invitados escuchaban con reverencia apropiada, sus cabezas balanceándose en concordancia solemne. Entonces llegó el momento de los votos. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo?, preguntó el sacerdote. Para tenerlo y mantenerlo, en la alegría y la tristeza, en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Ella hizo una pausa, solo por un segundo tan breve que la mayoría de los invitados ni se dieron cuenta, pero el novio sí se dio cuenta. Su corazón saltó, el pánico regresando por un instante. Entonces ella sonrió, aquella sonrisa misteriosa que él nunca podía descifrar completamente. Acepto, dijo, su voz clara y firme. Acepto ver exactamente quién eres. Acepto conocer cada verdad que intentaste ocultar. Acepto estar a tu lado hasta que la justicia nos separe. Los invitados suspiraron al unísono, pensando que eran solo nervios transformados en palabras románticas. El sacerdote asintió con aprobación. Incluso el novio se relajó, interpretándolo como una declaración apasionada de devoción. Solo ella sabía el verdadero significado de cada palabra cuidadosamente elegida. Fue el turno de él para hacer los votos. Recitó las palabras con convicción practicada, su voz resonando por la capilla. Prometo amarte, honrarte, sererte fiel en todas las cosas. Fiel. La palabra casi la hace reír en voz alta. Pero reprimió el impulso en una expresión de admiración emocionada, los ojos brillando con lágrimas sin derramar. ¡Qué actuación! ¡Qué espectáculo magistral estaban presentando juntos! Mientras él hablaba, sus ojos se desviaron sobre los rostros de los invitados. La mayoría eran personas comunes, amigas de ella, familia de él, colegas de trabajo, todos felices por ellos, todos completamente ajenos al drama real que se desenvolvía bajo sus narices. Pero entonces sus ojos se detuvieron en un rostro específico. Tercera fila, lado izquierdo, una mujer con vestido azul marino, intentando parecer discreta pero fracasando miserablemente. Estaba sentada extrañamente rígida, las manos entrelazadas con demasiada fuerza en el regazo, y había algo en su rostro, una expresión de satisfacción, de suficiencia, como si estuviera saboreando una broma secreta. La cómplice, era ella, tenía que serlo, la otra voz que había oído en ese pasillo, riendo junto con él sobre cómo ella no sospecha nada. Los ojos de la novia se estrecharon imperceptiblemente. Estudió su rostro, grabó cada detalle en su memoria. La mujer de azul sintió el peso de la mirada y levantó la vista. Por un momento sus ojos se encontraron, y entonces la novia hizo algo inesperado, sonrió. No una sonrisa hostil o acusadora, sino una sonrisa tranquila, casi amigable, el tipo de sonrisa que decía sin palabras: te veo, sé exactamente quién eres, y no tienes idea de lo que está por venir. La mujer parpadeó confundida. La sonrisa la desconcertó. Esperaba lágrimas, quizás, o ignorancia bendita, pero no esto, no esa confianza tranquila y perturbadora. Apartó la vista primero, una incomodidad inexplicable arrastrándose bajo su piel. El novio estaba terminando sus votos, completamente ajeno al intercambio silencioso que acababa de ocurrir. Es hasta mi último aliento. Mentiras, todas mentiras, pero mentiras hermosamente envueltas en los papeles de promesas eternas. El sacerdote bendijo los anillos e intercambiaron, cada uno deslizando la banda de oro en el dedo del otro. El metal estaba frío contra su piel, frío y pesado, como esposas. Por el poder que me ha sido investido, anunció el sacerdote con un floreo final. Los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia.
El novio la atrajo hacia sí, sus labios encontrando los de ella en un beso que la multitud aplaudió con entusiasmo. Pero mientras la besaba, pensando en cuánto dinero le generaría, ella estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en una mañana, 6 meses atrás, cuando se había despertado en el apartamento de él, y encontró una carta medio quemada en la chimenea. Una carta de un abogado mencionando su herencia sustancial y preguntando cuándo quería transferir los fondos. Había estado confundida en ese momento. ¿Qué herencia? Sus padres eran personas simples, trabajadores honestos que apenas dejaron lo suficiente para cubrir sus propios entierros. Entonces lo recordó. La tía Catalina, la excéntrica tía Catalina que se había mudado a Barcelona hace décadas y perdido contacto con la familia. La tía que había muerto silenciosamente en su apartamento en el Eixample, sin parientes cercanos, dejando una fortuna modesta pero significativa a su única sobrina viva. La novia nunca le había mencionado la herencia a él. Estaba planeando usarla para comprar una casa, una sorpresa para después de la boda. Pero aparentemente él lo había descubierto, y aparentemente ese descubrimiento lo había cambiado todo. ¿Y cuánto había dicho exactamente en el pasillo? 3 millones de euros. Ella ni lo sabe todavía. 3 millones. Entonces la carta había sido conservadora. Y él lo sabía. De alguna manera lo había descubierto antes que ella. El beso terminó y se dieron la vuelta para enfrentar a los invitados como marido y mujer. La multitud explotó en aplausos y silbidos. Pétalos de rosa cayeron sobre ellos mientras caminaban por el pasillo. Sus manos entrelazadas, sus sonrisas radiantes. Una farsa perfecta. La recepción estaba montada en un salón de fiestas lujoso a pocos cuadras de la capilla. Candelabros de cristal lanzaban luz dorada sobre mesas decoradas con flores blancas y velas perfumadas. Una orquesta tocaba música suave en la esquina. El champán fluía libremente. Era exactamente la celebración que ella había soñado cuando comenzaron a planificar esto hace un año, antes de saber quién era él realmente. El novio estaba en su elemento, moviéndose de mesa en mesa, estrechaba manos, aceptaba felicitaciones, bebiendo champán como agua. Reía demasiado alto, conversaba demasiado animado. Cada gesto gritaba victoria. Él había conseguido, realmente lo había conseguido. Mientras tanto, la novia permanecía más tranquila, aceptando besos en las mejillas y abrazos de tías emocionadas con gracia educada. Pero sus ojos nunca dejaron de moverse, observando, analizando, notando quién hablaba con quién evitaba su mirada, quién parecía un poco demasiado nervioso. La mujer del vestido azul marino estaba sentada en una mesa cerca de la pista de baile, removiendo su copa de vino, fingiendo indiferencia. Pero continuaba mirando al novio, pequeñas miradas, rápidas, como si estuviera esperando una señal. Patético. 1 hora pasó. Después 2. El pastel fue cortado con ceremonia apropiada. El primer baile fue ejecutado con perfección ensayada. Se pronunciaron discursos, algunos divertidos, otros emocionados. Todo sucedió exactamente como se había planeado. Y luego, cuando el reloj marcó las 8 de la noche, cuando los invitados estaban suficientemente relajados con champán y comida, cuando la guardia de todos había sido completamente bajada, la novia hizo su movimiento. Ella caminó hacia donde la banda estaba haciendo una pausa entre canciones. El líder de la banda la vio acercarse y sonrió. «Señora, felicidades. ¿Quieres hacer una petición especial?» «En realidad», dijo ella, su voz dulce como la miel, «me gustaría pedir un micrófono. Tengo un anuncio especial que hacer». «¡Claro!» Él le entregó el micrófono sin dudar, orgulloso de ser parte de este momento especial. Ella sostuvo el micrófono, sintiendo su peso familiar en su mano. Los años de presentaciones universitarias habían vencido su miedo escénico, y esto no sería diferente de una presentación, solo que con consecuencias mucho mayores. Dio 3 golpecitos ligeros en el micrófono. Tap, tap, tap. El sonido resonó por el salón, cortando las conversaciones. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se fijaron en ella, curiosos y atentos. El novio, que estaba en la barra conversando con sus padrinos, se congeló. Algo en su postura, esa confianza inquebrantable, esa sonrisa misteriosa, hizo que el frío deslizara por su espina dorsal. La mujer del vestido azul marino empalideció visiblemente, sus manos apretando la copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Y la novia, parada bajo las luces doradas de los candelabros, rodeada por 200 invitados expectantes, con su vestido de novia impecable y su ramo aún fresco, sonrió. Esa sonrisa que decía que ella lo sabía todo, y que la verdadera celebración apenas estaba comenzando. Toda la sala esperaba ese momento tradicional, el momento en que la novia, radiante en su vestido blanco,
Daría las gracias a los invitados por celebrar el día más feliz de su vida, el momento en que derramaría lágrimas de alegría y declararía su amor eterno al hombre a su lado. Pero mientras Elena sostenía ese micrófono, había algo diferente en sus ojos. No eran lágrimas de felicidad, era algo mucho más poderoso. Era claridad, era determinación. Era la mirada de alguien que posee la verdad completa y está a punto de revelarla. El novio, Carlos, estaba justo ahí, con su sonrisa perfecta aún estampada en el rostro. Pero si mirabas con atención, ya era posible ver un ligero sudor en su frente. Sus ojos, antes confiados, ahora parpadeaban nerviosamente, porque él conocía esa expresión en el rostro de Elena. Y en el fondo, muy en el fondo, sabía que algo estaba terriblemente mal. Queridos amigos y familia, la voz de Elena sonó cristalina por el micrófono, resonando por todo el salón de fiestas. Todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos. Gracias por estar aquí hoy, por presenciar lo que debería ser el día más importante de mi vida. Debería ser. ¿Notaron la elección de palabras? Algunos fruncieron el ceño. Otros sonrieron, pensando que era solo nerviosismo. Preparé un discurso, continuó Elena, su voz absolutamente serena. Palabras bonitas sobre amor, compromiso y lealtad. Pero hace media hora, algo sucedió que cambió completamente mis planes. La sonrisa de Carlos comenzó a vacilar. Su madre, sentada en la primera fila, inclinó la cabeza, confundida. La mejor amiga de la novia, Isabel, aún confundida por la ausencia inexplicable de Elena minutos antes, abrió los ojos de par en par. Antes de que celebremos cualquier cosa, Elena hizo una pausa, sus ojos barriendo cada rostro en la sala. Hay algo que todos ustedes necesitan saber. El salón quedó en silencio absoluto. Podrías escuchar caer un alfiler. Hace 30 minutos, estaba en el pasillo lateral de este salón. Ese pasillo tranquilo, ¿sabes? Donde generalmente no hay nadie. Su voz seguía siendo tranquila, pero había acero en cada palabra. Estaba nerviosa, ansiosa, así que salí por un momento para respirar, para tranquilizarme antes de caminar hacia el altar. Carlos estaba pálido ahora, visiblemente pálido. Su padrino, Javier, a su lado, de repente pareció extremadamente interesado en sus propios zapatos. Y fue allí, en ese pasillo vacío, donde escuché dos voces. Dos voces muy familiares, teniendo una conversación muy interesante. Elena sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que sostenía todas las cartas ganadoras. Déjenme compartir con ustedes exactamente lo que escuché. La tensión en la sala era palpable. Las personas apenas se atrevían a respirar. Primera voz, ¿realmente vas a hacerlo? ¿Casarte con ella? Elena imitó perfectamente el tono de incredulidad. Segunda voz, por supuesto que voy. Es el plan perfecto. Viene de una familia rica, es ingenua, cree en todo lo que digo. 2 años casados, máximo. Después presento el divorcio, me llevo la mitad de todo, y finalmente puedo vivir la vida que merezco. Se escucharon gritos de asombro por toda la sala. Las manos volaron hacia las bocas abiertas. Los ojos desorbitados se giraron hacia el novio. Pero espera un momento. Elena levantó un dedo. Hay más, porque la primera voz preguntó, ¿y aquella modelo? ¿La Lucía? Y la segunda voz respondió. Hizo una pausa dramática. Respondió. A esa me la quedo, obviamente. Elena nunca lo va a saber. Es demasiado buena para sospechar de nada. La sala explotó. Susurros furiosos. Exclamaciones de shock. La madre de Elena se levantó de la silla, las manos temblando. Eso es una mentira. Carlos gritó de repente, su voz cortante rompiendo la compostura que intentaba mantener. Eso es absurdo. Elena, estás teniendo algún tipo de colapso nervioso. Es el estrés de la boda, cariño, estás confundida. Intentó acercarse a ella, pero Elena dio un paso atrás, sosteniendo firmemente el micrófono en sus manos. ¿Confundida? Ella repitió arqueando una ceja. Interesante que uses esa palabra, Carlos, porque reconocí perfectamente tu voz. Cada palabra, cada pausa, cada mentira calculada. ¡Estás loca!, él insistió, mirando a los invitados como si rogara por su apoyo. Nunca dije eso. Yo te amo. Siempre te he amado. Alguien debe haber imitado mi voz, o escuchaste mal, o... ¡Mentiroso! La voz retumbó desde el otro lado de la sala. Era Javier, el padrino, o mejor dicho, el expadrino, el cómplice. El hombre estaba de pie, pálido como un fantasma, sudando profusamente, las manos temblando. No puedo más con esto. Todas las cabezas se giraron hacia él en un movimiento sincronizado. Lo siento, Elena. Javier estaba visiblemente derrumbándose, su culpa desbordaba. Lo siento mucho. Le dije que era una idea horrible. Le advertí, pero no quiso escuchar. Dijo que nunca lo descubrirías, que era infalible. ¡Calla! Carlos gruñó al amigo, su máscara de buen tipo completamente destrozada ahora.
Cierras esa boca, Javier. Pero era demasiado tarde. La verdad estaba fuera. Y la verdad es imposible de ocultar cuando los testigos empiezan a hablar. Planeó todo, Javier continuó. Las palabras brotaban de él como una confesión en tribunal. Los 3 meses de noviazgo estratégico. La propuesta de matrimonio pública que no podías rechazar. La cuenta bancaria conjunta que ya estaba pensando en vaciar. La Lucía, la modelo, a quien ha estado viendo hace más de un año. Me contó todo, cada detalle, y fui demasiado cobarde para decirte. El salón estaba en completo caos ahora. La familia de Elena estaba de pie, los rostros rojos de rabia. Los tíos avanzaban hacia Carlos. La madre de Elena lloraba abiertamente, abrazando a su hija. El padre de Elena, un hombre grande y normalmente tranquilo, tenía los puños cerrados. ¿Es verdad, entonces? La voz grave del padre de Elena cortó el ruido como una hoja. ¿Planeaste usar a mi hija? ¿Robarle? Carlos abrió la boca, pero ninguna palabra convincente salió. Miró alrededor, desesperado, buscando una salida, buscando a alguien que le creyera. Pero todo lo que vio fueron rostros de decepción, rabia y repulsión. Señor Rafael, Carlos finalmente intentó, su voz ahora pequeña, casi suplicante. Puedo explicar. Esto fue sacado de contexto. Javier está mintiendo, está celoso porque... ¿Celoso de qué? Javier explotó. ¿Porque tengo conciencia? ¿Porque no puedo dormir por la noche sabiendo que dejé que manipularas a una persona inocente? La tía de Elena, una mujer elegante de 50 años, se levantó y declaró en voz alta. Siempre supe que había algo mal con este chico. Aquella sonrisa era demasiado falsa. Nadie es tan perfecto. Yo también me di cuenta, agregó otro pariente. 3 meses de noviazgo y ya proponiéndole matrimonio, con un anillo de diamante carísimo. Dije que era sospechoso. Era fascinante ver cómo, en cuestión de minutos, las alianzas sociales cambiaban completamente. La gente que media hora antes estaba aplaudiendo a la pareja, ahora miraba a Carlos como si fuera el peor tipo de criminal, porque de cierta forma lo era. Un estafador de confianza, un depredador de inocencia, un mentiroso profesional. No entienden. Carlos intentó de nuevo, su voz ahora quebrada y desesperada. Realmente amo a Elena. Sí, dije esas cosas, pero era solo conversación de vestuario. Ya sabes cómo es, hombres diciendo tonterías. No ibas a hacer nada de eso. Era solo una broma. ¿Una broma? La voz de Elena cortó a través del caos como una espada afilada. Todos callaron nuevamente. ¿Llamas broma a planear usarme, robarme, traicionarme y después desecharme como basura? Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de rabia justa, de traición profunda, de inocencia destruida. Confié en ti. Su voz temblaba, pero se mantenía fuerte. Creí en cada palabra, en cada promesa, en cada te amo mentiroso que salió de tu boca. Carlos dio un paso hacia ella, pero el padre de Elena inmediatamente bloqueó su camino, un muro impenetrable de ira paternal. «No te acercas a mi hija», el hombre gruñó, su voz baja y peligrosa. Y entonces Carlos cometió el error final, el error que sellaría completamente su destrucción social. «Está bien», gritó. Su frustración y pánico explotó en ira descontrolada. ¿Quieren la verdad? Sí, dije esas cosas, porque ella es ingenua. Ella cree en cuentos de hadas. Es una niña rica malcriada que nunca tuvo que ser inteligente porque siempre tuvo papá para arreglarlo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dio cuenta inmediatamente de lo que había hecho. Sus manos volaron hacia su boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No, yo no quise decir. Pero era demasiado tarde, porque ahora no era solo la familia de Elena en su contra. Era cada persona en esa sala. Hasta su propia madre lo miraba con horror y decepción. «Vete», dijo Elena simplemente, su voz nuevamente calma y definitiva. «Vete de mi boda. Vete de mi vida. Vete de mi vista. Elena, por favor, vete». Esta vez fue la madre de Elena quien gritó, su voz resonando por las paredes. «Escuchaste a mi hija. Fuera». Los guardias ya se estaban acercando. Carlos miró alrededor una última vez, viendo solo rostros de repulsión y condenación. Estaba arruinado, destruido socialmente, su reputación en pedazos. Comenzó a retroceder hacia la salida, tropezando, su compostura completamente destrozada. «Espero que haya valido la pena», gritó alguien de la multitud. «Espero que tus mentiras hayan valido la pena». Y entonces desapareció, expulsado, humillado, destruido. La sala explotó en conversación nuevamente, todos procesando el drama que acababan de presenciar. Elena estaba rodeada por su familia, siendo abrazada, siendo consolada, siendo protegida. Pero entonces se apartó suavemente de los abrazos y volvió al micrófono central. Todos guardaron silencio inmediatamente, curiosos. «Gracias», dijo suavemente. «Gracias por creer en mí, por apoyarme, por ver la verdad.
Los aplausos comenzaron a estallar, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Pero aún no he terminado, anunció, y había algo nuevo en su voz ahora. Algo que hizo que todos prestaran atención nuevamente. Porque ven, lo que ustedes no saben es... Hizo una pausa, sus ojos brillando con algo que parecía casi... diversión. Diversión sombría. Descubrí mucho más que solo esa conversación. Y no van a creer lo que más descubrí sobre quién es realmente Carlos. Los ojos de la gente se abrieron desmesuradamente. ¿Más revelaciones? ¿Cómo podría empeorar esto aún más? Entonces, por favor, sonrió Sofía, esa sonrisa misteriosa volviendo a sus labios. Siéntense cómodamente, porque esta historia apenas está comenzando. Y lo que viene después va a hacer que todo esto parezca insignificante. Todo el salón estaba al borde de sus asientos, completamente hipnotizado, completamente enganchado. Porque si esa primera revelación fue tan impactante, tan devastadora, tan absolutamente cinematográfica, ¿qué diablos podría venir después? ¿Y Elena? Elena sabía exactamente lo que venía después, y estaba a punto de detonar una bomba que lo cambiaría todo. El novio intentó retroceder, levantó las manos en un gesto patético de súplica. Espera, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Explicar qué? La voz del padre de la novia cortó el aire como una navaja. ¿Explicar cómo planeabas robar a mi hija? ¿Explicar cómo intentaste destruir su vida? Los invitados se movieron instintivamente, bloqueando todas las salidas. No había escape. No había forma de escapar del juicio que estaba a punto de desplomarse sobre él. La mejor amiga comenzó a temblar. Sus piernas fallaron y se apoyó en la mesa, el rostro desmoronándose en pánico puro. Yo no sabía que llegaría a esto. Solo. Él dijo que yo era qué. La novia dio un paso adelante, su voz tranquila pero cargada de poder. ¿Que era fácil? ¿Que era tonta? ¿Que sería tu víctima perfecta? El silencio era absoluto. Cada palabra caía como una sentencia. Ustedes dos cometieron un error. La novia levantó la mano y su padre le puso un sobre grueso. Un error terrible. El novio miró el sobre y por primera vez algo más que arrogancia brilló en sus ojos. Miedo. Ustedes pensaron que sabían quién soy. La novia abrió el sobre lentamente, saboreando cada segundo. Pensaron que sabían qué valgo. Pensaron que sabían con quién estaban lidiando. Sacó el primer documento. Un diploma. Una universidad de prestigio internacional que hizo que los ojos de todos se abrieran desmesuradamente. Ustedes vieron una mujer gentil y confundieron eso con debilidad. Puso el diploma sobre la mesa para que todos lo vieran. Vieron a alguien que eligió ser humilde y pensaron que era falta de opciones. El segundo documento. Una escritura. Propiedades. Múltiples propiedades en direcciones que hicieron que los invitados susurraran entre ellos. Ustedes miraron mi simplicidad y no se dieron cuenta de que era una elección. Su voz crecía, ganando fuerza. No se dieron cuenta de que podría tener cualquier cosa. No se dieron cuenta de que elegí tenerte a ti. El novio retrocedió otro paso, su cara empalideciendo mientras entendía la magnitud de su error. El tercer documento cayó sobre la mesa con un sonido que resonó como un trueno. Contratos corporativos, acciones, participaciones en empresas que él solo conocía por los nombres en las noticias financieras. Pero lo que ustedes no sabían. La novia hizo una pausa dejando que el silencio se espesara. Lo que nunca imaginaron. Sacó el último documento. Un certificado. Un apellido que hizo que la sangre drenara completamente del rostro del novio. Soy heredera de la familia Mendoza. El salón explotó en exclamaciones sofocadas. La familia Mendoza. Una de las dinastías más poderosas del país. Fortuna antigua. Influencia que se extendía por generaciones. No. El novio se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. No, nunca dijiste. Nunca. ¿Nunca qué? La novia inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una frialdad que hacía que el aire pareciera congelado. ¿Nunca alardeé? ¿Nunca me jactué? ¿Nunca usé mi apellido para impresionar? Ella rió, pero no había humor en ese sonido. Solo justicia fría y calculada. Escondí quién era porque quería saber si realmente me amabas. Si amabas a la mujer, no a la fortuna. Su voz se quebró por un instante, mostrando el dolor real bajo la armadura. Te di la oportunidad de amarme por lo que soy, y elegiste traicionarme por lo que pensabas que podía darte. El novio agarró el borde de la mesa, sus dedos blancos de tensión. Su mundo se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, revelación por revelación. ¿Sabes qué es lo más divertido? La novia sonrió, pero era una sonrisa sin calor. Todo tu plan ridículo para quedarte con todo habría conseguido migajas. El apartamento que tanto querías, lo alquilo. El coche, lo tomo prestado de mi hermano. Las joyas, bisutería. Ella gesticuló hacia los documentos esparcidos sobre la mesa. Mi verdadero patrimonio nunca lo viste, porque nunca lo permití, porque quería estar segura.
Su voz se endureció. Y probaste exactamente quién eres. La mejor amiga sollozó, cayendo de rodillas. No sabía. Si lo hubiera sabido. Juro que no. ¿No sabías qué? La madre de la novia avanzó, su cara retorcida en furia maternal. ¿No sabías que estabas traicionando a alguien en quien confiaba? ¿No sabías que estabas destruyendo una vida? ¿O sabías lo suficiente? El padre de la novia señaló hacia ella, su voz retumbando por el salón. ¿Sabías que estabas traicionando una amistad? ¿Sabías que estabas colaborando en una estafa? ¿Sabías que estabas mintiendo y manipulando? Los padres de ella se acercaron, formando un semicírculo de juicio. La tía de la novia habló, su voz cortante. «¿Y tú?», señaló al novio. «Pensaste que eras listo. Pensaste que estabas ganando un juego. Pero jugaste contra alguien que ni siquiera estaba en tu liga». El hermano de la novia dio un paso adelante, su porte imponente proyectando una sombra sobre el novio encogido. Intentaste engañar a una mujer que podría comprarte todo lo que eres 10 veces y aún le sobraría cambio. El primo de la novia añadió, su voz cargada de desprecio. Vendiste tu dignidad por un plato de lentejas que ni siquiera era real. Los invitados comenzaron a murmurar, sus voces creciendo en un coro de juicio colectivo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se atrevió? Y con su mejor amiga. No tiene carácter. Ella merece algo mejor. Personas así no merecen felicidad. El novio miró alrededor, desesperado, buscando un rostro amigo, una salida, cualquier cosa. Pero solo encontró miradas de desdén, de asco, de condenación absoluta. Su madre desvió la mirada, avergonzada. Sus amigos retrocedieron, no queriendo ser asociados con él. Incluso sus hermanos, que habían venido a celebrar, ahora lo miraban con expresiones de shock e incredulidad. ¿Te das cuenta ahora? La novia se acercó a él, obligándolo a enfrentarla. ¿Te das cuenta de lo que perdiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de lástima de sí mismo. De comprensión tardía de su propia estupidez monumental. Te habría dado todo. Su voz se volvió suave, casi amable, lo que de alguna manera era peor que la rabia. Mi corazón, mi lealtad, mi vida entera. Y eventualmente, sí, mi fortuna también. Ella tocó su rostro ligeramente, un último gesto de ternura que cortó más profundo que cualquier acusación. El novio abrió la boca, pero ningún sonido salió. No había palabras, no había disculpas, no había forma de deshacer lo que había sido revelado. ¿Y ella? La novia se giró hacia la mejor amiga, aún de rodillas en el suelo. Mi amiga desde los 8 años, la persona en la que confiaba mis secretos, mis esperanzas, mis miedos. La mujer sollozó, extendiendo las manos en súplica. Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Yo, envidia. La tía de la novia declaró, su voz resonando por la sala. Pura y simple envidia. Siempre te envidiaba. Una de las primas habló. Siempre quiso lo que tenías. Siempre intentó ser tú. Y cuando vio que eras feliz, no lo soportó. Otra invitada añadió. Así que decidió destruir. La mejor amiga sacudió la cabeza frenéticamente, pero sus propios ojos la traicionaban, porque era verdad, y todos podían verlo. Ustedes dos. La novia retrocedió, creando distancia física y emocional. Se merecen el uno al otro. Ella miró a su familia, a los invitados que la apoyaban, a todas las personas que habían venido a presenciar lo que debería haber sido su unión. Pero yo merezco algo mejor. Y lentamente, deliberadamente, se quitó el anillo de compromiso del dedo. El diamante captó la luz, brillando por un último momento antes de que lo colocara sobre la mesa junto a todos los documentos que probaban quién era realmente. Te amé de verdad. Su voz era firme, final. Solo amaste lo que pensabas que podía darte. El anillo quedó allí, un símbolo rechazado, una promesa rota, un futuro cancelado. Y esa es la diferencia entre nosotros. La novia enderezó los hombros, recuperando su dignidad completa. Yo tenía amor para ofrecer. Tú solo tenías codicia. El novio miró el anillo, a la mujer que había perdido, a la fortuna que nunca sería suya, y finalmente, completamente, su rostro se desmoronó. No en lágrimas de arrepentimiento, sino bajo el peso aplastante de comprender la magnitud catastrófica de su propia traición. No había perdido solo una mujer. Había perdido una pareja, una fortuna, un futuro, y toda su dignidad ante todos los que conocía. La mejor amiga continuaba sollozando en el suelo, pero nadie se movió para consolarla. Ella había hecho su elección. Ahora enfrentaba las consecuencias. Los invitados miraban a la novia con nueva comprensión, nuevo respeto. Ella no era solo una mujer traicionada, ella era una fuerza, una heredera, una persona de sustancia real que había sido probada y emergió no quebrada, sino fortalecida. Ahora lo saben. La novia miró alrededor del salón, su voz llegando a cada rincón. Ahora todos saben quién soy realmente. Hizo una pausa, dejando que el momento respirara. Y lo más importante,
Sus ojos se volvieron hacia el novio y la mejor amiga, ahora destruidos ante ella. Ahora todos saben quiénes son ustedes realmente. El juicio estaba completo, la verdad revelada, la justicia servida, y la novia permanecía allí, de pie en medio de los escombros de lo que debería haber sido su día de bodas. No como una víctima, sino como una vencedora. Porque a veces, la mejor venganza no es rebajarse al nivel de quien te traicionó, es simplemente revelar quién siempre fuiste, y dejar que la verdad haga el resto. Y entonces, con toda la dignidad que le quedaba en su corazón roto, la novia se giró. No corrió, no gritó, no se escondió, simplemente caminó. Paso a paso, con la cabeza erguida, atravesó el pasillo central de la iglesia. El mismo pasillo que debería haberla llevado a los brazos de un amor verdadero. El mismo camino que ahora la conducía hacia la libertad. El velo aún colgaba de su cabello. El ramo aún estaba en sus manos. Pero todo había cambiado. Cada paso era una declaración silenciosa. No seré definida por su traición. Mientras caminaba, algo extraordinario sucedió. Los invitados, uno por uno, comenzaron a levantarse. No para aplaudirla, no para consolarla, sino simplemente para presenciar, para reconocer que estaban siendo testigos de algo raro en este mundo. Una mujer eligiendo su dignidad por encima de todo. La luz del sol atravesaba las ventanas de colores de la iglesia, creando un camino de colores a sus pies. Rojo, azul, dorado, como si hasta la luz estuviera rindiendo homenaje a su coraje. Afuera, el mundo continuaba. Los pájaros cantaban. El viento susurraba en los árboles. La vida continuaba, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse. Pero adentro de la iglesia, el caos reinaba. El novio, aún de rodillas, intentaba encontrar palabras. Cualquier palabra. Pero su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. ¿Qué se dice cuando tu avaricia está expuesta ante todos los que conoces? La cómplice se había encogido contra la pared. Su vestido extravagante ahora parecía una fantasía ridícula. Las joyas falsas en su cuello capturaban la luz. Cada brillo, un recordatorio de su participación en el esquema. ¿Y los familiares del novio? Fueron los primeros en actuar. La madre fue quien comenzó. Se levantó de la primera fila, su rostro transformado por la vergüenza y la ira. Sin una palabra, recogió su bolsa, le dio la espalda a su hijo y caminó hacia la puerta. Un gesto simple, pero devastador. Porque en muchas culturas africanas, cuando una madre le da la espalda a su hijo, no es solo un rechazo, es un destierro espiritual. Es decir, ya no eres mi sangre. El padre la siguió. Luego los tíos, las tías, los primos. Una procesión silenciosa de desaprobación. Y mientras salían, algo interesante sucedió. La familia de la novia no los siguió. Permanecieron, no por falta de ira la ira estaba allí, ardiendo en sus ojos. Pero permanecieron porque sabían algo importante. Esta historia aún no había terminado. Afuera, la novia finalmente dejó de caminar. Sus piernas, que la habían llevado con tanta fuerza, de repente vacilaron. Se apoyó contra un árbol antiguo, sus raíces profundas y fuertes, testigos de décadas de historias humanas. Y fue entonces que sucedió. Las lágrimas vinieron. No los sollozos dramáticos que ves en las películas. No los gritos de angustia que esperarías. Pero lágrimas silenciosas que deslizaban por su rostro como ríos de puro dolor. Porque verás, la fuerza y el dolor no son opuestos. Puedes ser increíblemente fuerte y aún estar destrozada en tu interior. Puedes elegir la dignidad y aún sentir que tu corazón ha sido arrancado del pecho. Y ella sentía, Dios cómo sentía, no solo la traición, no solo la humillación, sino la pérdida del futuro que había imaginado, los hijos que nunca vendrían, los cumpleaños no celebrados, las pequeñas alegrías de la vida compartida que ahora eran solo humo. Lloró por todo eso, y estaba bien. Fue su madre quien la encontró así. La mujer mayor se acercó en silencio, como solo las madres saben hacer, y la envolvió en sus brazos con toda la fuerza de su amor. Durante un largo momento no dijeron nada, porque a veces las palabras son demasiado pequeñas para el tamaño del dolor. Pero entonces la madre habló, y cuando lo hizo su voz llevaba la sabiduría de generaciones. «Mi hija», dijo suavemente, «déjame contarte una historia que mi abuela me contó cuando era joven». Y allí, bajo ese árbol antiguo, mientras el sol se filtraba a través de las hojas, su madre tejió una fábula antigua de su pueblo. Había una vez una calabaza de oro que estaba llena de las aguas más hermosas. Un día, alguien intentó robar esa agua haciendo un agujero en la calabaza. El agua se derramó, sí, pero ¿sabes qué fue revelado cuando la calabaza se vació? La novia negó con la cabeza, las lágrimas aún mojando su rostro. El oro mismo, concluyó su madre, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Porque cuando quitas lo que es temporal, lo que permanece es lo que siempre fue verdadero.
Él tomó tu agua, mi hija, pero no puede tocar tu oro. Tu dignidad, tu fuerza, tu valor, eso es oro. Y el oro jamás puede ser robado. Palabras simples, pero que cargaban el peso de siglos de mujeres sobreviviendo, resistiendo, prosperando, y algo cambió en el rostro de la novia. Las lágrimas aún caían, sí, pero sus ojos comenzaron a brillar con algo nuevo. Reconocimiento, comprensión, el primer destello de sanación. Mientras tanto, las noticias de lo que había sucedido se esparcían como fuego en hierba seca. En una comunidad unida, los secretos no duran mucho. Y este no era un secreto, era un escándalo. En las calles, en las tiendas, en los mercados, en todas partes, la gente hablaba. ¿Escuchaste lo que sucedió en la boda? ¡El coraje de esa muchacha! Y ese desgraciado. Pero lo que fue más devastador para el novio y su cómplice no fueron las palabras, fueron las acciones. Las puertas comenzaron a cerrarse, literalmente. La tienda donde trabajaba el novio, el propietario, un hombre respetado en la comunidad, dejó claro que los servicios de alguien sin carácter ya no eran necesarios. ¿La casa que alquilaba? El casero apareció con un aviso de desalojo. No quiero a ese tipo de persona en mi propiedad. Incluso en el mercado, las vendedoras, aquellas mismas mujeres que solían saludarlo con sonrisas, lo ignoraban completamente cuando lo veían pasar. La cómplice enfrentó un destino similar. Las amigas que ella creía tener desaparecieron como niebla bajo el sol de la mañana. Los hombres que solían admirarla por su belleza, ahora la veían por lo que era, alguien dispuesta a destruir la felicidad de otra mujer por avaricia. Las joyas falsas que había comprado con el dinero robado, intentó venderlas, pero nadie quería tocar algo asociado con tal traición. Es irónico cómo funciona, ¿no es así? Puedes pensar que puedes engañar a la gente. Puedes creer que tus acciones no tendrán consecuencias. Pero la verdad es como la luz del sol. Eventualmente, encuentra su camino a través de cada grieta. Y cuando la encuentra, lo revela todo. Mientras tanto, algo hermoso estaba sucediendo alrededor de la novia. Su comunidad, no solo su familia, sino toda la comunidad, se reunió en su apoyo. Las mujeres mayores vinieron con comida, asegurándose de que comiera incluso cuando no tenía apetito. Las amigas llegaban solo para sentarse en silencio, ofreciendo el confort de una presencia amorosa. Incluso desconocidos, personas que apenas la conocían, se detenían en la calle para decir, hiciste lo correcto. Eres una inspiración. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. El dolor no desapareció. El dolor como ese no desaparece de la noche a la mañana, pero comenzó a transformarse. De una herida abierta y sangrante a algo diferente. Algo que podría eventualmente sanar. 3 meses después de la boda que nunca sucedió, la novia hizo algo simbólico. Tomó el vestido de novia, aquella hermosa creación blanca que había sido manchada por tantas emociones, y lo transformó. Con la ayuda de una costurera local, lo rediseñó en algo nuevo. Un vestido de fiesta, no blanco sino azul. Azul como el cielo después de una tormenta. ¿Por qué?, preguntó su amiga mientras observaba la transformación. Porque, respondió la novia, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez en meses. No voy a permitir que su traición defina la belleza que aún existe en mi vida. Este vestido merece una nueva historia, y yo también. Fue un momento pequeño, pero significativo, porque muestra que la recuperación no es un gesto dramático y grande. Es una serie de pequeñas elecciones. Elegir levantarse, elegir sonreír, elegir creer que el futuro puede ser diferente al pasado. Cada elección, aunque sea diminuta, es un acto de poder. Y entonces, 6 meses después de aquel día fatídico en la iglesia, algo notable podía observarse. 2 caminos, 2 vidas, moviéndose en direcciones completamente diferentes. La novia, ella floreció. Regresó a los estudios que había abandonado para planificar la boda. Descubrió una pasión por el trabajo comunitario, ayudando a otras mujeres que enfrentaban traición y abuso. Su fortaleza, probada por el fuego, se convirtió en algo que compartía con otros. La verías en las mañanas caminando hacia la universidad, libros bajo el brazo, una sonrisa genuina en su rostro. No la sonrisa forzada del dolor escondido, sino la sonrisa auténtica de alguien que había encontrado propósito entre las cenizas. Su familia, ya cercana, se hizo aún más unida. Las cenas se convirtieron en celebraciones de supervivencia. Las risas resonaban por toda la casa nuevamente. Y las mujeres de la comunidad la veían con una admiración silenciosa, porque se había convertido en una prueba viviente de algo importante. La traición no necesita ser el final de tu historia. Puede ser el comienzo de un capítulo mucho mejor. Pero el novio y su cómplice, sus caminos eran muy diferentes. Los verías ocasionalmente, figuras rotas en las sombras de la comunidad. El novio, que antes caminaba con arrogancia,
Ahora andaba encorvado, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Los trabajos eran escasos, el respeto inexistente, los amigos, un concepto distante. La cómplice había abandonado la ciudad, incapaz de soportar las miradas de juicio. Pero incluso en un nuevo lugar, las sombras de la traición la seguían. Porque puedes huir de un lugar, pero no puedes huir de ti mismo. ¿Y el dinero que habían deseado tan desesperadamente? ¿El dinero de la dote que los había cegado a la decencia? Desapareció en abogados, en deudas, en consecuencias que nunca habían previsto. Es una ley antigua, grabada en la propia estructura del universo. Cosechas lo que siembras. Y ellos habían sembrado avaricia, traición y engaño. Ahora estaban cosechando la cosecha amarga de esas semillas. Pero esta historia no es sobre ellos, ¿verdad? Es sobre ella, sobre una mujer que eligió la dignidad cuando habría sido mucho más fácil elegir la venganza, que eligió la sanación cuando habría sido justificable elegir la amargura. Y eso, después de todo, es lo que verdaderamente importa. Y mientras el sol se pone sobre esta fase de su viaje, una cosa queda cristalina. A veces, la mejor venganza no es venganza alguna. Es simplemente vivir bien. Es transformar tu dolor en poder, tu traición en victoria. Es volverse tan brillante, tan fuerte, tan inquebrantablemente tú mismo, que aquellos que intentaron disminuirte solo pueden observar en silencio mientras te elevas. Y elevarse ella hizo. Pero su historia, amigos, aún no ha terminado. Porque un año después de aquel día que lo cambió todo, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que probaría, más allá de cualquier duda, que cuando eliges la dignidad, el universo tiene una manera de honrar esa elección. ¿Y qué sucedió aquel día? Esa es una historia que merece ser contada con todo el cuidado y la atención. Porque a veces, la vida te sorprende. A veces, cuando crees que ya has visto todo lo que tu viaje tiene para ofrecer, el destino prepara un giro que nadie podría predecir. Y este giro lo cambiaría todo una vez más. Esto fue solo el comienzo de la transformación de Elena. En los meses que siguieron a la boda que nunca sucedió, ella no solo reconstruyó su vida, la reinventó por completo. Hoy, Elena no es solo la joven que sobrevivió a la traición. Se convirtió en una empresaria exitosa, dueña de su propia consultoría de gestión de eventos corporativos. Su empresa, nacida del dolor de organizar una boda que se transformó en venganza, se convirtió en referencia en toda la región. Irónico, ¿verdad? La mujer cuya propia boda fue destruida por la codicia, ahora ayuda a otras a crear momentos genuinamente memorables. Pero el éxito profesional es solo parte de la historia. La relación de Elena con su madre, antes marcada por la desesperación y las lágrimas, ahora florece en gratitud mutua. Se convirtieron en más que madre e hija. Se convirtieron en aliadas, cómplices en el arte de transformar el dolor en propósito. Y su padre, aquel hombre humilde que trabajaba incansablemente en la carpintería, ahora descansa más. Elena logró darle lo que siempre quiso, la certeza de que su hija está bien. No porque encontró un hombre para salvarla, sino porque ella misma se salvó. La diferencia es visual. En las fotos de lo que debería haber sido su boda, Amara sonreía. Pero era una sonrisa performativa, obligatoria, esa que fuerza a uno cuando todos los ojos están puestos en ti. Ahora, cuando la ves en las redes sociales, en actos públicos, o simplemente tomando café con amigas, la sonrisa es completamente diferente. Es genuina, es libre. Es la sonrisa de alguien que no está fingiendo felicidad para nadie. Aquella no era la alegría ensayada de una novia cumpliendo expectativas. Esta es la alegría auténtica de una mujer que se conoce profundamente. Y entonces, 6 meses después de aquel día inolvidable, algo notable sucedió. Amara fue invitada a hablar en una conferencia sobre emprendimiento femenino en la capital. El auditorio estaba lleno. Más de 500 mujeres, jóvenes y mayores, de diferentes orígenes, todas allí buscando inspiración, orientación, alguna chispa que las impulsara adelante. Cuando Amara subió al escenario, luciendo un elegante blazer azul marino que había comprado con la primera ganancia significativa de su empresa, hubo un momento de silencio. No parecía una víctima, parecía una conquistadora. «Mi nombre es Amara», comenzó, su voz firme resonando por los altavoces. «Y hace 6 meses debería haberme convertido en una esposa. En su lugar, me convertí en la arquitecta de mi propio destino». La audiencia se inclinó hacia adelante, cautivada. Y entonces Amara contó su historia. No con amargura, sino con perspectiva. No con odio, sino con sabiduría. Ella narró cada parte. La emoción inicial del compromiso, el descubrimiento accidental de la traición, la decisión de no cancelar la boda, sino transformarla en un momento de verdad. Cuando escuché a mi novio y a mi mejor amiga riéndose de mí, dijo, la voz tranquila pero penetrante.
Mi primer instinto fue colapsar. Mi segundo fue buscar venganza destructiva. Pero entonces, recordé algo que mi madre siempre decía. La venganza más poderosa no es destruir al otro. Es construirte a ti mismo de una manera tan brillante que pierdan toda relevancia. El auditorio estalló en aplausos. Amara continuó. Entonces no destruí la boda. La transformé. La convertí en un espejo que reflejaba quiénes eran realmente. Y en el proceso descubrí quién soy yo. Una mujer que no necesita validación de nadie. Una mujer que elige dignidad sobre drama, sabiduría sobre ira ciega. Las lágrimas corrían por los rostros de docenas de mujeres en la audiencia. No eran lágrimas de lástima, eran lágrimas de reconocimiento. ¿Cuántas de ellas habían sido traicionadas? ¿Cuántas habían sido disminuidas? ¿Cuántas estaban en ese momento exacto decidiendo si valían algo? Y allí estaba Amara, probando que sí, que valen, que la traición de otra persona no define su valor. Después de la charla, docenas de mujeres se acercaron a ella, algunas buscando consejos empresariales, otras queriendo saber cómo había superado el dolor. Y Amara, paciente y generosa, compartió con cada una. No necesitas ser definida por el peor día de tu vida. Puedes usarlo como combustible para tu mejor capítulo. Esa conferencia fue solo el principio. Amara comenzó a ser invitada regularmente a eventos, universidades, programas comunitarios. Su historia resonaba porque era universal. No solo sobre un matrimonio arruinado, sino sobre dignidad rescatada. Sobre elegirse a sí misma cuando todos esperan que te desmorones. Incluso comenzó a mentorar a jóvenes mujeres, especialmente aquellas de comunidades más pobres, enseñándoles no solo sobre emprendimiento, sino sobre autoconocimiento, sobre nunca permitir que la avaricia o la traición de otra persona disminuya su luz interior. ¿Pero qué pasó con Tunde y Sofía? ¿Qué les sucedió a ellos? Aquí está el detalle más delicioso de toda la historia. Amara no necesitó hacer absolutamente nada para destruirlos. La avaricia de ellos mismos se encargó de hacerlo. ¿Recuerdas que Tunde estaba desesperado por el dinero de la familia de Amara? ¿Recuerdas que planificaba usar ese matrimonio como trampolín financiero? Bueno, sin ese matrimonio, sin esa alianza, sus planes se desmoronaron como un castillo de naipes. Su negocio, que dependía de inversiones que esperaba conseguir a través de la familia de Amara, quebró en menos de 4 meses. Las deudas que acumuló, apostando en ese matrimonio como su salvación financiera, se multiplicaron. Los acreedores comenzaron a cobrar. Las propuestas de inversión se evaporaron cuando la historia de cómo humilló públicamente a su prometida se difundió por la comunidad empresarial. ¿Quién quiere hacer negocios con un hombre sin integridad? ¿Y Sofía? Sofía aprendió una lección que toda traidora eventualmente aprende. Si él te traiciona con alguien, también te traicionará a ti. 3 meses después de la boda desastrosa, ella descubrió a Tunde con otra mujer. Y cuando lo confrontó, furiosa, él se rió en su cara exactamente como lo había hecho con Amara. Resulta, la justicia tiene un sentido del humor poético. Hoy, 5 años después, Tunde vive de trabajos ocasionales, su reputación destruida no por Amara, sino por sus propias elecciones. Y Sofía se mudó de ciudad, incapaz de enfrentar la vergüenza de haber perdido a su mejor amiga por un hombre que la descartó como basura. Amara se enteró de todo esto no porque los persiguiera, sino porque la comunidad, esa misma comunidad que fue testiga de su humillación y luego de su dignidad, sintió la necesidad de contarle. «Hiciste bien en no rebajarte», le dijo una conocida de antaño. Su caída fue obra de ellos mismos. Y Amara, con esa sabiduría que ahora la define, simplemente sonrió y dijo: «Les deseo paz. Realmente la deseo, pero esa paz tendrá que venir desde dentro de ellos, así como la mía vino de la mía, sin amargura, sin triunfalismo mezquino. Solo la tranquilidad profunda de alguien que entiende que la verdadera victoria no es ver caer al otro. Es elevarse tan alto que su caída se vuelve irrelevante para tu paz». Entonces, en una tarde de domingo, algo mágico sucedió. Elena estaba visitando a su madre, y las dos tomaban té en el pequeño jardín que su padre había cultivado tan cuidadosamente. La madre de Elena, observando a su hija, radiante, serena, completamente transformada, tomó su mano y le dijo algo que quedaría grabado en el corazón de Elena para siempre. «Mi hija, hay un proverbio antiguo de nuestros ancestros que dice: una mujer que conoce su valor no puede ser disminuida por la ceguera de otro. Cuando eras pequeña temía que nunca lo aprendieras, pero mira cómo eres ahora. No solo lo aprendiste, te convertiste en la propia enseñanza». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. No de tristeza, sino de gratitud profunda, porque su madre tenía razón. La traición de Carlos no la disminuyó. De hecho,
Reveló algo que ella no sabía que poseía. Una fuerza interior tan poderosa que ninguna traición podría tambalearla. «Madre», respondió Helena, apretando su mano. Si no hubiera escuchado esa conversación ese día, quizás habría terminado casándome con él. Quizás hubiera pasado años creyendo que era un fraude, una broma, pero ese momento de dolor me dio el mayor regalo posible, el conocimiento de quién soy realmente. Y esa es una riqueza que nadie puede robarme. Su madre sonrió, y en esa sonrisa había generaciones de sabiduría. La verdadera venganza, mi hija, es vivir tan bien que aquellos que intentaron herirte se den cuenta de que nunca tuvieron poder sobre ti, y lo lograste con tanta elegancia que tu historia ahora enseña a otras mujeres a hacer lo mismo. La historia de la novia que escuchó la traición, pero respondió con dignidad. La historia de la mujer que transformó su mayor humillación en su mayor momento de poder. La historia que demostraba que no necesitas destruir a tus enemigos, solo necesitas construirte de forma tan magnífica que se vuelvan irrelevantes. Hoy, cuando ves a Helena, ya sea en su empresa ajetreada, ya sea en un escenario inspirando a cientos, ya sea simplemente riendo con verdaderos amigos en un café, ves a una mujer completamente libre. Libre de la traición, libre de la amargura, libre de la necesidad de probar algo a alguien. Ella no necesitaba a Carlos para validarla. Ya sabía quién era. Y esa es la lección más importante de todas. Porque al final, la historia de Helena no es realmente sobre venganza. Es sobre rescate. El rescate de sí misma de las garras de personas que nunca la merecieron. Es sobre elegir la dignidad cuando el mundo esperaba drama. Es sobre transformar el dolor en propósito. La traición en testimonio. La humillación en elevación. Es sobre entender, en lo profundo del alma, que la mayor riqueza no es dinero, estatus o validación externa. La mayor riqueza es el autoconocimiento, y nadie, absolutamente nadie, puede robar lo que sabes que vale. 3 proverbios antiguos resumen perfectamente el viaje de Helena. El árbol que permanece de pie después de la tormenta tiene raíces más profundas que aquellas que nunca fueron probadas. Helena fue probada por la tormenta de la traición, y sus raíces, su dignidad, su valor, su fortaleza interior, demostraron ser inquebrantables. Cuando sabes quién eres, la opinión de otros se convierte en apenas ruido distante. Carlos y Lucía podían reírse de ella a sus espaldas, pero en el momento en que ella los confrontó con la verdad, esa risa se transformó en cenizas. Porque ella conocía su valor, y eso era más poderoso que cualquier burla. Y finalmente, la verdadera victoria no está en vencer a tu enemigo, sino en volverte tan grandiosa que la batalla en sí misma pierde significado. Helena no necesitaba destruir a Carlos y Lucía. Ella simplemente se volvió tan magnífica, tan exitosa, tan completa, que ellos dejaron de importar. Se convirtieron en personajes secundarios en la historia de su propia grandeza. Y así, la historia de Helena entró en el folclore de su comunidad. Las abuelas la cuentan a sus nietas. Las mentoras la comparten con aprendices. Mujeres enfrentando sus propias traiciones susurran para sí mismas: sé como Helena. Elige dignidad. Elige tu propio ser. Porque al final no es la traición la que te define. Es como eliges levantarte después de ella. Helena eligió levantarse como una reina. No a través de la corona que un hombre le hubiera podido dar, sino a través de la corona que ella misma forjó con resiliencia, sabiduría y dignidad inviolable. Y esa corona, nadie jamás podrá quitártela. La última imagen que permanece es esta: Helena, rodeada de mujeres jóvenes a las que ahora orienta, riendo libremente en un evento comunitario. Ya no hay rastros de aquella novia nerviosa que casi acepta una vida de mentiras. Ya no hay sombras de aquella joven cuyo valor fue ridiculizado. Solo hay una mujer que conoce, profunda y completamente, quién es, y que usa ese conocimiento no para venganza miserable, sino para elevación colectiva, inspirando a otras mujeres a nunca, jamás, aceptar menos de lo que merecen. Porque al final, la verdadera venganza no es hacer que alguien sufra. Es vivir tan bien, tan auténticamente, tan poderosamente, que aquellos que intentaron herirte comprendan, demasiado tarde, que siempre fuiste mucho más grande de lo que ellos jamás pudieron disminuir. Y si estás viendo esto ahora, y ya has pasado por traición, por humillación, por momentos en que alguien intentó hacerte creer que no valías nada, recuerda esto: su traición revela su debilidad, no tu valor. Su burla expone la pobreza de su carácter, no tu dignidad. Y su intento de disminuirte solo prueba que nunca fueron lo suficientemente grandes para estar a tu lado. Tu dignidad es tu poder. Tu autoconocimiento es tu armadura. Y tu capacidad de elegir sabiduría sobre amargura
Elevación sobre resentimiento. Eso es lo que te hace no una víctima, sino una vencedora. Entonces, como Amara, elige dignidad, elige sabiduría, elige tu propio ser. Porque al final, la persona que conoce su valor no necesita destruir a nadie. Solo necesita brillar tan intensamente que todos a su alrededor comprendan. Esa mujer nunca fue la broma, siempre fue la lección. ¿Y qué lección tan magnífica es esa?